Capítulo 33. Al día siguiente llegaron más policías, esta vez pueblerinos. Iban acompañados de un individuo flaco que portaba un maletín, dentro del cual solo podía haber una máquina de estenotipia. Annie salió a recibirlos y escuchó con gesto inexpresivo lo que tenían que decir. Luego los llevó a la cocina. Paul se quedó quieto, un cuaderno de taquigrafía en su regazo. El día anterior había terminado su última libreta, y escuchó a Annie hacer una declaración que consistió en todo lo que les había dicho a David y Goliath 4 días antes. Esto era acoso flagrante y nada más, pensó Paul. Le hizo gracia, y al mismo tiempo lo horrorizó comprobar que Annie Wilkes le daba un poquito de pena. El policía de Sidewinder, que llevaba la voz cantante, empezó diciéndole a Annie que podía solicitar la presencia de un abogado. Ella dijo que no era necesario y se limitó a contar la historia por segunda vez. Paul no detectó el mínimo cambio con respecto a la versión anterior. Estuvieron una media hora en la cocina. Hacia el final, otro de los agentes preguntó a Annie cómo se había hecho aquellos feos rasguños en la frente. «Fue anoche», respondió ella. «Tuve una pesadilla». «¿Y qué era lo que soñaba?», quiso saber el poli. «Que después de tanto tiempo la gente se acordaba de mí y empezaba a presentarse en mi casa», dijo Annie. Cuando se hubieron ido, ella fue al cuarto de Paul. Tenía el rostro fofo, la expresión distante, enferma. «Esto empieza a parecer la estación Grand Central», dijo Paul. Ella no sonrió. «¿Cuánto te queda?», dijo. Él dudó un poco. Miró la pila de folios escritos a máquina, coronada por el montón más irregular de lo escrito a mano. Luego miró a Annie y dijo: «2 días, quizá 3. «La próxima vez que vengan, traerán una orden de registro», dijo ella, y salió sin darle tiempo a contestar. Capítulo 34. Aquella noche, hacia las 12 menos cuarto, se presentó otra vez. «Ya hace una hora que deberías estar en la cama, Paul», dijo. Él levantó la vista, inmerso todavía en el profundo sueño de la trama. Geoffrey, que al final había resultado ser el verdadero héroe, acababa de llegar a presencia de la espantosa abeja reina, con la que tendría que luchar a muerte para salvar a Misery. «No pasa nada», dijo. «Enseguida me acuesto. A veces o lo escribes o se te va la inspiración». Sacudió la mano, que le dolía de mala manera. En la cara interior del dedo índice, en el punto donde apretaba el lápiz con más fuerza, le había salido una cosa dura, mitad callo y mitad ampolla. Tenía analgésicos para aliviar el dolor, pero cuando los tomaba, las ideas se le volvían borrosas. «¿Tú crees que es bueno, verdad?», preguntó ella con voz queda. «Quiero decir, bueno de verdad. No lo estás haciendo solo por mí, ¿eh?» «No, ¿qué va?», dijo él. Por un momento se sintió tentado de decir otra cosa, de decirle: «Nunca ha sido por ti, Annie, ni por ninguna de las otras personas que firman sus cartas tu admiradora número 1. En cuanto te pones a escribir, toda esa gente está en el otro extremo de la galaxia. Por decir algo, nunca escribí para mis exesposas ni para mis padres. La razón de que un autor ponga casi siempre una dedicatoria, Annie, es que al final hasta él mismo se horroriza de lo egoísta que es». Claro que decirle algo así a ella no habría sido prudente. Escribió hasta que el día empezaba a apuntar, y luego se acostó y durmió 4 horas seguidas. Tuvo sueños confusos y desagradables. En uno de ellos, el padre de Annie subía por un largo tramo de escaleras, llevando en brazos lo que parecía una cesta de recortes de prensa. Paul intentaba alertarlo a gritos, pero cada vez que abría la boca, lo único que le salía era un párrafo de narrativa bien redactada. Aunque era un párrafo diferente cada vez que intentaba gritar. El comienzo era siempre el mismo. Un día, transcurrida una semana. Y entonces aparecía Annie chillando, corriendo por el pasillo, los brazos extendidos para empujar a su padre y matarlo. Solo que sus gritos eran más bien un extraño zumbido, y paralelamente su cuerpo iba transformándose bajo la falda y el jersey, porque Annie se estaba convirtiendo en una abeja. Capítulo 35. No apareció ningún funcionario al día siguiente, pero sí otras muchas personas. Mirones designados. Uno de los coches iba repleto de adolescentes. Cuando giró hacia el camino de acceso para cambiar de dirección, Annie salió corriendo y les gritó que salieran de su propiedad o empezaba a disparar porque eran unos pajarracos. «¡Que te follen, dragona!», gritó a su vez uno de los adolescentes. «¿Dónde lo enterraste?», chilló otro mientras el coche aceleraba en medio de una nube de polvo. Un tercero arrojó una botella de cerveza. Cuando el coche ya se alejaba, Paul pudo ver la pegatina que llevaba pegada en la ventanilla de atrás. «Apoyad a los Blue Devils de Sidewinder». 1 hora más tarde, vio pasar a Annie enfurruñada frente a su ventana.
poniéndose unos guantes de faena camino del establo. Al cabo de un rato, volvió con la cadena. Se había dedicado a poner alambre de espino entre los eslabones metálicos. Cuando hubo colocado su disuasoria labor en el camino de acceso, sacó del bolsillo de la pechera unos trocitos de tela roja y procedió a anudarlos en varios de los eslabones de la cadena para que ésta fuera más visible. No parará a los polis, dijo cuando por fin volvió a entrar. Pero mantendrá alejados al resto de los mocosos. Ya. Oye, tienes la mano como hinchada, Paul. Ya. No quiero ser una pajolera pesada, pero... Mañana, dijo él. ¿Mañana? ¿En serio? A Annie se le iluminó el rostro. Creo que sí. Calculo que hacia las 6. Eso es estupendo, Paul. ¿Empiezo a leer ya o...? No, prefiero que esperes. De acuerdo, esperaré. Ella volvió a dirigirle aquella mirada dulce y enternecedora. Lo que más había acabado odiando Paul era cuando lo miraba así. Te quiero mucho, Paul. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí, dijo él, y se puso a escribir otra vez. Capítulo 36. Aquella tarde, Annie le llevó un antibiótico. La infección de orina iba mejorando, pero muy lentamente, y un cubo con hielo. Luego dejó al lado una toalla bien doblada y salió sin decir palabra. Paul dejó el lápiz. Tuvo que usar la mano izquierda para mover los dedos agarrotados de la derecha, e introdujo la mano en el hielo. La tuvo allí hasta que casi dejó de sentirla. Al sacarla, le pareció que la hinchazón había disminuido un poco. Se envolvió la mano con la toalla y contempló la oscuridad de fuera hasta que empezó a notar pinchazos. Dejó la toalla a un lado, flexionó la mano repetidas veces. Al principio el dolor le hizo torcer el gesto, pero luego la mano fue adquiriendo agilidad y empezó a escribir otra vez. Amanecía cuando por fin llevó la silla hasta la cama y se acostó. Un momento después, estaba durmiendo. Soñó que se extraviaba en plena ventisca, pero no era nieve lo que caía. Eran hojas de papel, a millares, papeles que le impedían orientarse. Cada página escrita a máquina de arriba abajo, y en todas faltaban la N, la T y la E, y comprendía que si seguía con vida para cuando terminara el temporal, iba a tener que rellenar a mano las letras que faltaban, descifrando palabras casi inexistentes en el papel. Capítulo 37. Se despertó hacia las 11, y poco después de que Annie le oyera moverse, se presentó en su cuarto con zumo de naranja, las pastillas y un molde de caldo de pollo con fideos. Se la veía radiante de excitación. Hoy es un día muy especial, ¿verdad, Paul? Sí. Intentó agarrar la cuchara con la mano derecha y no pudo. La tenía roja e inflamada. La piel le brillaba por la hinchazón. Hizo un intento de cerrarla y fue como si le hubieran atravesado el puño con largas varas de metal. Los últimos días, pensó Paul, habían sido como una maratoniana y agotadora sesión de autógrafos. «Oh, mira cómo tienes la mano, pobre», exclamó ella. «Ahora mismo te traigo otra pastilla». «No, esto es la ofensiva final y quiero tener la cabeza despejada». «Pero con la mano sí no puedes escribir». «Es verdad», concedió él. «Esta mano ya no sirve. Voy a terminar la novela tal como la empecé, con la Royal. Creo que con 8 o 10 páginas quedará lista. Espero poder apañármelas a pesar de las Ns, las Ts y las Es». «Tendría que haberte conseguido otra máquina», dijo ella. Parecía lamentarlo de verdad. Sus ojos estaban húmedos. Paul pensó que aquellos escasos momentos de emoción eran los más espeluznantes, pues en ellos veía a la mujer que Annie habría podido ser si hubiera recibido una buena educación o si las drogas que supuraban todas sus curiosas y pequeñas glándulas no hubieran sido tan malas. O ambas cosas. «La pifié. Aunque me cueste reconocerlo, es verdad. Todo porque no quería admitir que la Darkmonger me ganara la batalla. Lo siento mucho, Paul. Pobrecita mano». Annie se la cogió, dulce como nieve en el charco, y le plantó un beso. «No te preocupes», dijo Paul. «Nos apañaremos, Sonrisitas y yo. La odio, pero me da la impresión de que ella también me odia a mí, así que estamos a la par». «Perdona, ¿de quién hablas?» «De la Royal. Le he puesto ese apodo, entre algunos otros». «Ah». Annie voló. Desconectó. Quedó desenchufada. Paul se dispuso a esperar su regreso tomándose el caldo. Tuvo que sujetar la cuchara con los dedos índice y medio de la mano izquierda. No fue fácil. Finalmente, Annie volvió en sí y lo miró con una sonrisa radiante, como si acabara de despertarse y hubiera visto que iba a hacer un día espléndido. ¿Te has terminado la sopa? Si es así, tengo una cosita muy especial. Él le mostró el bol, casi vacío a excepción de unos pocos fideos.
¿Te fijas, Annie, lo bueno que soy?, dijo sin el menor asomo de sonrisa en sus labios. Eres lo más buenísimo del mundo, Paul, y te mereces toda una ristra de estrellas doradas. Ya verás, ya. Espera a ver esto. Se marchó. Paul miró primero el calendario y después el Arc de Triomphe. Levantó la vista al techo y vio las M's entrelazadas bailando en la escayola. Por último, desvió la mirada hacia la máquina de escribir y la enorme pila de hojas manuscritas. Adiós a todo eso, pensó sin venir a cuento, y fue entonces cuando Annie volvió a entrar a toda prisa con una bandeja. Había en ella 4 platos, rodajas de limón en uno, huevo rallado en el segundo, puntas de tostada en el tercero. Un plato más grande ocupaba el centro de la bandeja y en él había una enorme, pringajosa, montaña de caviar. «No sé si te gusta esto», dijo ella con timidez. «Bueno, ni siquiera sé si me gusta a mí. No lo he probado en mi vida». Paul se echó a reír. Le dolió el diafragma y le dolieron las piernas. Hasta la mano le dolió. Probablemente enseguida le dolerían más cosas, porque Annie era tan paranoica que si veía a alguien reírse tenía que ser a expensas de ella. Pero Paul no podía parar. Rió hasta que empezó a toser y a atragantarse, las mejillas coloradas, un río de lágrimas desbordándose de los rabillos de sus ojos. Aquella mujer le había cortado el pie con un hacha y el pulgar con un cuchillo eléctrico, y allí estaba con un montón de caviar que haría atragantarse a un jabalí verrugoso. Y, cosa rara, en su rostro no pareció aquella negra expresión de grieta. En cambio, se echó a reír también. Capítulo 38. Se suponía que el caviar era de esas cosas por las que uno sentía amor u odio, pero Paul nunca había sentido ni una cosa ni la otra. Si volaba en primera clase y una azafata le ponía delante un plato de caviar, él se lo comía, y luego olvidaba que existiera aquel supuesto manjar hasta la siguiente vez que una azafata le ponía otro plato delante. Sin embargo, en esta ocasión lo devoró, incluida la guarnición, como si recién descubriera el gran principio de la comida. Annie no hizo apenas caso del caviar. Mordisqueó un poco que había puesto sobre una punta de tostada, arrugó la cara con repugnancia y lo dejó a un lado. Paul, en cambio, siguió comiendo con el mismo entusiasmo. 15 minutos después, se había zampado medio monte beluga. Eructó. Se llevó rápidamente una mano a la boca y miró culpable a Annie. Pero ella no hizo otra cosa que soltar otra alegre carcajada. «Me parece que te voy a matar, Annie», pensó él, sonriéndole con afecto. «Va en serio, puede que me vaya contigo. De hecho, es lo más seguro, pero pienso irme con la tripa bien cargada de caviar. Peor podrían ir las cosas». «Estaba riquísimo, pero creo que ya no me entra más», dijo. «Si sigues comiendo, lo más probable es que vomites», dijo Annie. «Es empalagoso. El caviar», le sonrió. «Hay otra sorpresa. Tengo preparado una botella de champán. Para más tarde, cuando el libro esté terminado. La marca es Dom Perignon. $75 la botella. Imagínate. Pero Chucky Yoder, el de la licorería, me ha dicho que es el mejor». «Chucky Yoder tiene razón». Paul recordó que en parte era por culpa de Dom que él había acabado en aquel infierno. Pasado un momento, dijo: «Hay otra cosa que me gustaría, Annie, para cuando acabe». «¿Sí? ¿Qué?» «Un día dijiste que guardabas todas mis cosas». «Así es». «Bien, pues en mi maleta había un cartón de tabaco. Me gustaría fumar un cigarrillo cuando termine el libro». La sonrisa de Annie había ido desvaneciéndose. «Ya sabes que fumar no es bueno para ti. Provoca cáncer». «Oye, Annie, ¿y tú crees que ahora mismo el cáncer es algo que deba preocuparme?» Ella no contestó. «Solo quiero un cigarrillo y basta. Tengo la costumbre de fumarme uno siempre que termino un libro. Es el que sabe mejor, te lo aseguro. Mejor aún que el que te fumas después de una comida exquisita. O al menos era así en otro tiempo. Supongo que esta vez me dará un poco de mareo y náuseas, pero me encantaría concederme ese vínculo con el pasado. ¿Qué dices, Annie? Venga, sé buena, tú también». «De acuerdo. Pero antes del champán, no pienso beberme una botella carísima de cerveza con burbujitas en la misma habitación que tú te has estado envenenando». «Me parece bien. Si me traes el tabaco a eso del mediodía, lo pondré en el alféizar para ir mirándolo a ratos. Terminaré el libro, rellenaré las letras que faltan y luego fumaré hasta que parezca que voy a desmayarme. Después apagaré el cigarrillo y te avisaré». «Muy bien», dijo ella. «Pero no acabo de estar convencida. Aunque fumar un cigarrillo no vaya a provocarte cáncer de pulmón, sigue sin convencerme la idea. ¿Y sabes por qué, Paul?»
No, porque solo los chicos malos fuman, dijo ella, y empezó a recoger los platos. Capítulo 39. Buena, Ian. ¿La señora está? Shh, le hizo callar Ian entre dientes, y Ezequías se calmó. Joffrey notó que el pulso le latía con salvaje rapidez en la garganta. Del exterior llegaban los suaves crujidos de cabos y aparejo, el lento restallar de las velas con las primeras brisas de los ya más frescos alisios, el grito de un ave de vez en cuando. En segundo plano, en la cubierta de popa, Joffrey oyó a una cuadrilla de hombres cantando una canción marinera con voces atronadoras y desafinadas. Pero todo era silencio donde ellos tres, dos blancos y un negro, aguardaban para ver si Misery viviría o... Ian soltó un gruñido ronco y Ezequiel le agarró el brazo. Joffrey se limitó a hacer más férreo aún el dominio que ya ejercía sobre sí mismo. Después de todo lo sucedido, ¿iba a ser Dios tan cruel como para dejarla morir? En otro tiempo, él habría negado, de plano, esa posibilidad. Y más con humor que con indignación. La idea de que Dios pudiera ser cruel le habría parecido entonces totalmente absurda. Pero sus ideas sobre Dios, como sobre tantas otras cosas, habían cambiado. África las había cambiado. En África había descubierto que no existía un solo Dios, sino muchos, y que algunos de ellos no solo eran crueles, sino dementes, y eso lo cambió todo. Al fin y al cabo, la crueldad era algo comprensible, pero ante la demencia no había nada que discutir. Si su Misery estaba realmente muerta, como él se temía ya, su idea era ir hasta la proa del barco y arrojarse al mar. Siempre había sabido y aceptado el hecho de que los dioses eran duros. Sin embargo, no tenía el menor deseo de vivir en un mundo donde los dioses fueran dementes. Tan lúgubres reflexiones se vieron interrumpidas por una sofocada exclamación, casi supersticiosa, de Ezequiel. «Buena, Ian, buena, Joffrey, mirad, los ojos, los ojos». Los ojos de Misery, que tenían aquel delicado y maravilloso tono azul lavanda, acababan de abrirse. Miraron primero a Ian, después a Joffrey, luego a Ian otra vez. En un primer momento, Joffrey no vio en ellos más que desconcierto, pero luego la mirada reconoció lo que estaba viendo, y Joffrey sintió como su alma se henchía de júbilo. «¿Dónde estoy?», preguntó Misery, bostezando y desperezándose. «Ian, Joffrey, ¿estamos navegando? ¿Por qué tengo tanta hambre?». Entre risas y lágrimas, Ian se inclinó para abrazarla, repitiendo su nombre una vez y otra. Perpleja pero contenta, Misery lo abrazó también. Y como sabía que ella estaba bien, Joffrey vio que sería capaz de soportar el amor de ellos dos, ahora y siempre. Él viviría solo. Podía vivir solo, en paz consigo mismo. Quizá, después de todo, los dioses no eran dementes, o al menos, no todos ellos. Tocó a Ezequiel en el hombro y le dijo: «Creo que deberíamos dejarlos a solas, amigo». «Quizás sea mejor, buena, Joffrey», dijo Ezequiel, y su sonrisa dejó ver hasta el último de sus 7 dientes de oro. Joffrey no pudo evitar mirarla una vez más, y durante apenas un momento, aquellos ojos azul lavanda miraron en su dirección, reconfortándolo, colmándolo, satisfaciéndolo. «Te amo, vida mía», pensó Joffrey. «¿Me has oído?». Tal vez fue su propio cerebro nostálgico quien le proporcionó la respuesta, aunque él quiso pensar que no. Había sonado demasiado claro. Era claramente la voz de ella. «Te he oído. Yo también te amo». Joffrey cerró la puerta y subió a la cubierta de popa. En lugar de arrojarse al agua, como podría haber hecho, encendió su pipa y se fumó una cazoleta entera, sin prisa, viendo cómo el sol se ocultaba tras aquella nube lejana que iba desapareciendo en el horizonte. Aquella nube que era la costa de África. Y luego, ¿por qué no pudo aguantarse? Paul Sheldon tiró de la página introducida en la vieja Royal y escribió a mano, con un bolígrafo, la palabra más amada y odiada del vocabulario de todo escritor. Fin.